Cositas con K, un podcast de Irene Bernabeu y Guillermo Cabello. Muy buenos días, hoy comenzamos el segundo programa de Cositas con K. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guillermo? Bueno, pues yo bien, Irene, yo me encuentro bastante bien. ¿Y tú? Me alegro, yo bien. Bueno, antes de hablar de los highlights de la semana, vamos a recordaros nuestras redes sociales. Podéis seguirnos en TikTok, Twitter e Instagram en @cositasconk y podéis vernos tanto en Spotify como en YouTube y ahora también en Amazon Music los lunes a las 8 de la mañana. Exactamente. Y Cositas con K, por favor, en plan cositas escrito con C, luego con escrito con C también y una K, ¿vale? Sí, es literalmente que K. Cuando ya se lo he dicho a varias personas de mi familia, se han rayado y han escrito cositas con K, en plan... Claro, es que, bueno, al principio esa era la idea, pero como sí, que no... daba lugar a confusión, pero vemos que a confusión iba a dar de todas formas. Sí, pues bueno. Y bueno... ¿Qué te ha pasado esta semana? Pues mira, Irene, yo tengo unas cuantas cosas para contarte esta semana. Bueno, lo estoy diciendo aquí como si fuese mi vida súper interesante, pero no, para nada. A ver, yo creo que un tema del que tenemos que hablar sí o sí esta semana es de que el lunes pasado, ¿vale? El primer lunes de emisión para Cositas con K fue la final de OT. Muy fuerte eso. OT 2023. Que voy a hacer ahora los lunes por la noche, en plan. Total. O durante toda la semana cuando me aburre, las 24 horas. Literal, ya no te puedo pasar vídeos de... Memes, en plan, fatal. Bueno, fatal. ¿Qué opinas de la final de OT, Irene? Pues... Es que tampoco quiero que nos funen mucho si opinamos de esto, pero me pareció que iba a pasar lo que pasó. Sí, ¿sabes? O sea, era obvio que Nayara iba a ganar. Era sí, obvio. Merecido. Yo he de decir que me hubiese gustado que ganase con menos porcentaje. Pero yo creo, en plan, yo sabía que iba a ganar con mucho porcentaje porque había visto mucho apoyo por redes y tal. Era obvio, pero me hubiese gustado que ganase, obviamente, que ganase ella. De hecho, de los que había ahí, por mí podría haber ganado cualquiera, excepto una persona. No diré quién. Pero yo sé quién te refieres. Me refiero a los 6. ¿Tuviste que Chenoa dijo ganadera? Ganadera, sí. Que había un montón de memes con el ganadera. Ha sido increíble la verdad. Increíble. Me han pues encantado los memes. Sí. Y bueno, pues eso. Lo dejamos ahí un poco en el aire. Que contento, pero podría haber sido mejor. Sí, opino igual. Pero podría haber sido mejor. En fin. Bueno. ¿Y qué más de tu semana? Mira, luego básicamente te diré que me he vuelto a obsesionar con Genshin Impact, para que no sepa que es un juego de ordenador, ¿vale? Me he vuelto a obsesionar. ¿Cuál es tu main? Es que yo siempre he sido muy Kazuha Ya lo sabía. Y luego ahora también estoy jugando un montón al Honkai, que es otro juego del mismo desarrollador, ¿vale? Estoy obsesionado, yo no sé qué me ha dado, pero no vivo. O sea, vivo por y para jugar, la verdad. Y nada, y luego aparte estoy con una lectura que quería comentar, ¿vale? Porque me está dejando roto. ¿Has terminado el otro libro? Sí, el del Battle Royale. Ah, sí. Sí, lo terminé y me intenté ver la película, pero... Nada, ¿no? No, la película no hubo manera. En plan, es que es antigua, del 2000 o así. Encima es japonesa. Es verdad, me la enseñaste. Sí, es japonesa y... Comprendo. Me choca un poco, no la recomiendo. El libro sí, se me hizo un poco bola, pero bueno. Y yo nada, lo tengo añadido en mi Goodreads. Está bien, si me da por leérmelo, vaya. Cuando no tenga otra cosa. Vale. Y luego me estoy leyendo El amor dura 3 años, ¿vale? Que es un libro súper cortito y se lee muy fácil. Lo que pasa que, tía, se me hace bola leérmelo porque es como muy duro. O sea, no es duro el libro en sí porque no cuenta nada como súper hiper traumático, pero es como que te hace reflexionar sobre si el amor existe. Y es como, hostia, es que literalmente el amor dura 3 años por lo que dice, porque por experiencia propia a mí más de un mes no me dura. pero well. Es bastante heavy. Ese libro sí que te lo recomiendo, en plan que te lo leas prontito, entre uno y otro, que tenga así como súper. Tú sabes cuál es mi opinión. La Irene borracha muchas veces ha dicho que el amor no existe, así que... Pues yo confío en esa Irene. Esa es mi Irene favorita. Claro. Y bueno, Irene, ¿tú qué me cuentas de tu semana? Pues yo estoy muy obsesionada ahora con el último disco de Maneskin. Bueno, el último disco salió ya hace eso. Estoy en plan, me lo pongo para desayunar, en plan me ducho mientras desayuno. Me ducho. Un aplauso que no es otaku. Me lo pongo a todas horas, en plan... Y si te digo que creo que no me he escuchado ni una canción del disco. Pues es increíble. Además, son muchísimas canciones, son como 20. Hostia. En plan, son muchísimas. Joder. En plan, yo estoy obsesionada, te lo recomiendo muchísimo.
Y hablando de libros, yo me estoy leyendo el 4º libro de la saga de Trono de Cristal, que se llama Reina de las Sombras, o Reina de Sombras, creo que se llama, que me está gustando mucho. Te lo recomiendo que te leas la saga, la verdad. Es que más sagas, tía. Tengo ya unas cuantas ahí Bueno. pendientes. Es que además ahora vi el otro día un TikTok. Espera. Un TikTok, chicas, de... qué friki voy a ser, es que voy a sonar muy niña, adolescente de 16 años que acaba de salir del armario. Verá. Tía, es un libro, ¿cómo se llama? Green Creek, creo. ¿Te Hostia, suena? no me suena nada. Pues se ve que va de hombre al lobo. No. Vuelta a 2010. No, furro. No, pues eso se ve que va de hombre al lobo. Y pues hay dos que se enamoran. Y Qué bonito. solo he visto la sinopsis, pero ya es como, estoy dentrísimo de tu historia. ¿Te gusta el hombre lobo? ¿Tú eres, Yo ¿tú eres es que- team hombres lobo o vampiro? Yo es que en Crepúsculo era Team Jacob. Yo sí, Comprendo. la verdad. ¿Y tú? A mí me gustan más los vampiros. Ala, ¿eras Team Edward No, Cullen? es que yo no me gusta Crepúsculo, pero yo soy team vampiros en La general. había escuchado. Lo siento. Me van a funar por esto. Pues, otro motivo Bueno, más. bueno. Pues ya está. Oye, soy muy bien. Team Hombres Lobo, Team Vampiro, quiero saber. Yo Creo que también. la gente en general es más Team Vampiro. Sí, No sé por qué. yo también me da esa sensación, la En verdad. fin, no todo el Bueno. mundo tiene buen gusto, por lo visto, pero no pasa nada. Perdona, perdona. Bueno, ya hemos terminado un poquito con los highlights, yo Sí. creo. Así que Y ahora vamos... venimos con noticias sobre Corea. Exactamente, ya vamos al meollo, ya vamos a entrar ahí al quid de la cuestión, que el programa pasado visteis que fue un poco de introducción y tal, y en este ya Ujú. vamos a hablar de más cositas. Así que nada, pues voy a empezar yo dando una noticia, ¿vale? Que no Cuéntanos. es reciente, no es muy reciente, es del verano pasado, del 2023, estamos 2024, ¿no? Es que estoy Sí. desde... Hostia, yo hay veces que también como que... Yo desde no sé 2019. Bueno, muy Es- cierto. Estoy un poco atascado en el bucle. tiempo, pero sí, desde el 2019 hay veces que me tengo que parar a pensar qué he hecho en cada año porque te lo juro que no sé distinguirlo. Y para mí han sido como un año muy largo juntos. Claro, para mí es el año pasado Corea y los años anteriores en plan carrera, pero ¿cuándo pasó qué? Pues Ya. ni idea, Total. la verdad. En fin, y la noticia que iba a dar, muchísimas gracias Laura, si estás viendo esto, un besito. Que ya está hablando con Irene y probablemente... Bueno, voy a contar la noticia y ahora ya Venga, vamos sí, con ella. cuéntalo. El Jamboree, ¿vale? El Jamboree Scout, que para quien no sepa lo que es como una quedada. Voy a intentar explicarlo, aunque tampoco soy experto en el tema, ¿vale? Pero bueno, es como una especie de quedada de los Scouts internacional que se hace, no me queda claro si todos los años o cada X años, en un país distinto, ¿vale? En el 2023 tocó Corea del Sur, evidentemente del sur, y nada, fueron allí a unos campos de arroz, ¿vale? En plan, los pusieron en unos campos de arroz. Ujú. Una quedada de 50.000 personas. Wow. Me han contado que no tuvieron agua potable, que no había Joder. infraestructura alguna, que les iban a hacer un hospital y no había hospital alguno, que estuvieron sin agua potable como no sé cuántos días, que ya llegó un punto que, como pasa en la Sociedad de la Nieve, que meaban negro, marrón. Qué heavy. Yo me Dios. quedé flipado, en plan. Muy heavy, sí, sí. Pues nada, eso, que las condiciones fueron pésimas. Se ve que la organización como que se quedó todo el dinero diciendo que lo habían gastado en promocionar el Jamboree de Corea viajando a otros países y básicamente se lo habían gastado en vete a saber qué, en farlopa. No, en farlopa no creo. Pero Bueno, quién sabe. viajando por ahí Sí. con la excusa de que estaban promocionando el viaje. Y la verdad es que es algo muy heavy. Qué Fueron fuerte. 10 días, o sea, fueron 10 días de los cuales estuvieron en el campamento en sí como 4 o 5 porque ya las condiciones no daban para más. De hecho, se inundó también eso porque había un tifón y estaban en un En arrozal. verano, ¿no? Sí. Fue eso. Y estaban en un arrozal, entonces estaba todo inundado. Que tuvieron que irse de ahí. Por ejemplo, me ha dicho que al grupo de los voluntarios españoles, porque claro, están los voluntarios y los menores, y me dijo que al grupo de los voluntarios españoles se lo llevaron a un retiro espiritual cristiano en la ¿Qué? frontera con Corea ¿Qué del está Norte. diciendo? O sea, a mí me lo estaba contando y digo, ¿qué cojones me estás Esto diciendo, parece una Laura? puta película, ¿eh? Se lo dije, le dije, tía, voy a hablar con Irene para que vengas al podcast. Si a Irene le parece bien, A mí vas me venir al parece podcast. perfecto, sí. Ella y Sí, una sí, amiga, sí. Ainhoa, creo.
Y probablemente vengan. Vamos a hacer un episodio exclusivo para contar esto porque yo creo que lo merece. En Hombre, plan, es muy fuerte porque también como la imagen que tiene Corea de que organiza bien las cosas y como... claro, ¿no? pues es que Muy hubo fuerte. como mucha, ¿cómo se dice? Censura por parte del gobierno con Sí. el tema de la prensa. Porque de hecho ellos tenían como sus acreditaciones y para entrar al camping necesitaban una acreditación. Pues me contó que hubo incluso un mercado negro con ¿Vendiendo acreditaciones? con medios de comunicación de que les dejaban sus acreditaciones para que entrasen al camping. ¿Qué? Bueno, no vamos a hacer más spoilers de esto porque da para podcast y probablemente venga en el programa a Da para contárnoslo. este podcast. Me estoy dando cuenta de que estoy gesticulando muchísimo y Pero estoy tú, como alterado. pero tú gesticulas mucho siempre, yo creo, Vale, ¿no? perdón. No, pero no pasa nada. O sea, los de Spotify no nos están viendo. Es verdad. Los de YouTube sí, Bueno, pero pues los de eso, si Spotify... queréis ver cómo hago énfasis en las cosas, y a ver, no, YouTube. Pues sí. Pues yo traigo una noticia de De mierda. mierda. Literalmente, ¿vale? Pues el pasado 17 y 18 de febrero, el fin de... Pues... El fin de pasado, se celebraron en Seúl los... no sé si es Hanteo o Hanto... Music Awards, ¿vale? Y ha habido rumores, yo he visto muchos vídeos de que había en la primera fila del público alguien que se había hecho caca encima, literalmente. Wow. En plan, y hay caras de los idols recogiendo los premios con, en plan, asco. Que En plan, estoy recogiendo la mierda. Perdón. No, en plan, para los de Spotify no nos vaya a ver, pero para los de YouTube, literal, caras en plan, así. En plan. Qué heavy, no he visto nada de eso. ¿Cómo que no has O visto sea, nada? el Hay vídeo un que tú me montón. pasaste, pero... Pues a mí me han salido muchísimos vídeos de la gente comentando, diciendo en plan eso, que ha sido un programa de mierda, no sé qué, con las coñas. Qué fuerte, en plan... Sí, sí. O sea, va a unos premios a cagarte. No se sabe si esa persona lo ha hecho a propósito, si se lo hizo encima, Claro. en plan... Lo No se mismo si sabe. estaba muy nerviosa la criatura. Yo no le culpo, porque yo cuando Claro. me pongo nervioso, los nervios también me van al estómago de decir. Lo Claro. que pasa es que, no sé, suelo ir al baño. Que hablando de nervios, te voy a decir algunos de los ganadores en algunas categorías. Ah, dime. A Best Performance ganó Stray Kids. Bueno, ella, orgullosa. Orgullosa. A Best Album, Seventeen. Ole, mi niña. Y a Rookie of the Year Award, Rocky, eso... en plan, lo como- nuevo. Vale. Ganó Zero Base One, se Ole, mi pronuncia así, niño ¿no? también. Y Triple S, creo que se pronuncia así. No sé quién es. Triple S, no sé. Bueno, en fin. Y pues eso, una noticia de mierda. Ya veo. Bueno, Irene, pues yo también tengo para contarte otra noticia que tampoco es como muy nueva, pero digo, bueno, este que es el primer programa con noticias y tal, vamos a contar así noticias como con relevancia de cara a los posibles espectadores que estén interesados en Corea o así en general. Y yo vengo a hablaros del visado de nómada digital, ¿sé coño, me acuerdo del programa en plan de OT Masi diciendo y el nómada, joder, otra vez no sé hablar. Y Nómada. el nómada favorito de la semana que se va a llevar 3.000 euros en su cuenta, no cuenta de ING, en fin. Sí. No nos Y la promociona gente ING. gritando, 3.000 euros. Dios mío. Fan, simplemente. Bueno, eso, el visado del nómada, no, Nómada. Dios paso, del nómada digital, que básicamente, o sea, que lo han puesto ahora en Corea, está ya implementado, creo, lo cual está bastante guay porque había pocos visados, digamos, para poder ir fácilmente a Había vivir. uno de influencer, ¿no? Sí, De- a o algo vivir así. y trabajar allí, pero también hay bastante gente quejándose porque para pedir este visado tienes que ser mayor de 18 años y haber trabajado al menos durante un año en el campo, o sea, ya sea marketing digital, redes, Yo pensaba que decías telemáticamente. en el campo, en plan, Tía, en este campo. ya lo sé, no sé. Se me ha ido la olla. Pero Hostia. el problema viene cuando les piden que la cuantía anual de beneficio, en plan, de lo Ujú. que ingresen, sean unos 65.860 ¿Qué dólares, dices? ¿vale? Que hice la cuenta y vienen a ser unos 5.488 dólares mensuales. ¿Qué? ¿Qué dices tú? Ojalá yo lo tuviera. Y no para irme. Y Hice la tú, cuenta y bien, ¿o yo, como y el todo el culo? mundo. No, Ojalá. hice la cuenta bien. Vale, pues nada, eso. Guau. Básicamente esa era la otra noticia que traía, que bueno, guay porque se abre más campos. Creo que el visado, por si a alguien le llega a interesar, se pide durante un año y luego lo puedes prorrogar otro año más. Son solo 2 Ah, años, mira, eso está también bien. es verdad. Pero bueno, ahí queda. Ujú.
¿Y qué, Irene? Pues hoy toca hablar sobre la Redoble de- residencia. Bueno, Bueno, por ay, favor, ni mierda. redoble, Bueno, vamos tía. a hacerlo otra vez. Venga. Y hoy toca hablar sobre la residencia en Corea. Vamos, la Vámonos. residencia nos referimos en plan housing, ¿vale? Sí. Housing de buscar residencia, de vivir allí, no de una Exacto. residencia de Claro, claro. estudiantes. Que también que- hablaremos de nuestra residencia, pero no solo de eso. Efectivamente. Bueno, ¿Cómo se consigue casa en Corea del Sur? Bueno, sí. En Seúl, en nuestro caso. bueno, sí, en Corea del Sur. En fin, ¿Cómo? whatever. ¿Tú no lo sabes? Yo, más o menos. Bueno, pues nada, básicamente hay distintas formas de Sí. encontrar housing, de encontrar casa en Corea del Sur. Nosotros todo, una vez más, lo decimos que lo vamos a dar, vamos a decir datos y darlos desde nuestra experiencia. O de la experiencia de personas cercanas, en este Exacto, caso que también. sabemos que son cosas que funcionan, ¿vale? No vamos a tirar ahí datos al aire sin Mm. conocer. Una manera bastante fácil para todos, yo creo que es el Airbnb, Sí, básicamente. porque es literal muy fácil. Puedes encontrar habitaciones incluso larga temporada. Tenemos una amiga concretamente. Sí, que estuvo en plan con su hermana en un mes en distintas ciudades de Corea del Sur y según lo que me han comentado se gastaron unos 700 euros por persona, pero he de decir que en algunas de los Airbnb que se pillaron eran para 3 personas. Entonces yo creo que a lo mejor por 500 euros puedes pasar un mes. También me han dicho que estuvieron en zonas que a lo mejor son un poco más caras, rollo Honde, que es una zona bastante famosa por ser... Sí, como en plan, más, que hay mucha gente internacional ahí. Mm. Entonces, pues depende también mucho de la zona. Pero yo Ujú. creo que por unos 500. Sí, eso ya, ¿No? claro, más de cara al tema de viaje. De Claro, si sí, vas a sí, echar sí. un mes en Corea. Yo me refería más a otra amiga nuestra que estuvo en una residencia, no mentira, en un Ah, one room. ¿Cómo se llama? En un washington, creo que se sí, llama en coreano. sí, En sí. coreano. Que básicamente es una habitación donde tienes todo, ¿vale? Tienes una mini cocina con la ducha y el baño ahí metido y una cama, en plan, está todo literalmente. ¿Cuántos metros cuadrados puede ser eso? Yo es que Eso de es dimensiones no una entiendo. caja de cerillas, en plan, Literal, en plan, diminuto lo que eso. veis en el plano, poco más. Totalmente. Y ella estuvo y creo que le costó como 300 euros al mes y estuvo en larga temporada, ¿vale? Que hay Airbnb que son de larga temporada, Sí, pero eso bueno, es verdad. eso al final una habitación es tu casa, ¿vale? Tu piso, por así decirlo. Entonces, si vas como estudiante, pues también hay otra opción. Y Claro. luego la última, que es la que yo personalmente a día de hoy hubiese hecho si no me quisiese ir a residencia, porque del tema residencia... Ahora entraremos a hablar de eso. exactamente. Sería ir allí, a Corea, ¿vale? Con un Airbnb, a lo mejor te pilla un Airbnb de 2 semanas o así, y Ujú. una vez que estés allí, ir. Me encanta porque estás pendiente como si fuese la alumna. Sí, soy. Y una vez estés allí, vas a una agencia de viaje que Ujú. hable inglés, ¿vale? Porque hay alguna especializada básicamente en habla inglesa Sí, para para... sí, para alquilar a extranjeros e ir allí y eso, pues, ir con la agencia por distintos barrios, distintos lugares, distintos edificios, a ver si te convence alguna habitación o si te convence algún piso completo, por así decirlo. Que también hay algunos bastante económicos. Por ejemplo, una amiga nuestra hizo eso una vez estando allí en Ujú. Corea y creo que le salía su piso por 500 euros así y vivían Sí. 2 personas, o sea que bastante baratito. Mm. Ya la dejamos ahí. Es verdad que estaba en una zona como más retirada y tal, pero a ver, Pero bueno, no estaba mal. estaba en esa zona. Seúl, Sí, o sea que tampoco se puede pedir Sí. mucho más porque al final en una Mm. ciudad grande no se puede pedir mucho más, por sí. desgracia, Y ¿sabes? Ojalá sí. nosotros estuvimos en un Airbnb porque, ¿Durante bueno, 2 semanas fueron? sí, fueron durante 2 semanas. Ujú. Nosotros vivimos todo el año en la residencia, que ahora vamos a hablar de eso, pero durante 2 semanas teníamos que... Estaban de limpieza la residencia, entonces tuvimos que buscarnos un Airbnb. Y nos fuimos nosotros dos con Alba a un Airbnb por una zona muy residencial, que no era para extranjeros, Que no vamos a había decir. nada. No había nada prácticamente. Bueno, yo me lo pasé muy bien esas 2 Sí, semanas. sí, yo también, porque necesitamos poco, pero Ya. Y nos salió unos 150 Por euros persona. por persona. sí. 2 la verdad semanas. que muy bien de Bastante precio. bien. Que eso, estaba en una zona un poco alejada, Apartada. pero está muy bien, Mm. en plan bastante espacioso para lo que es Seúl. Es verdad que Sí. dormíamos en litera, pero también, Pero no eran literas pequeñas. claro, debemos decir que nos sobró una cama, en plan el Airbnb Mm. ese era para 4 personas y nosotros estábamos 3 bastante bien. Sí. O sea, tampoco era para larga estancia porque No. no había armarios ni nada donde poner No, tu y la ropa. mesita donde comíamos era súper pequeña. Sí, o sea,
curioso, una experiencia curiosa que si damos fotos y vídeos, pues ya sabéis que lo Sí. podréis ver en Instagram, ¿vale? Que del programa anterior, algunas de las cosas que hablamos, ya subimos ahí contenido y cositas. Ujú. Con K. Así que nada, para este lo mismo. Si queréis ver material visual de lo que estamos hablando, pues lo tendréis por ahí cuando lo subiremos, el mismo día Sí, el del mismo programa. día que salga este programa. Sí. Exactamente. Entonces, nada, eso. Yo creo que queda más o menos claro. O sea, luego sé que también hay alguna página, sobre todo en Facebook, porque allí se usa, ¿Ah, sí? se usa mucho Facebook, sí. De hecho, se lo vi a una influencer, Alice, no me acuerdo cómo se llama. A lo mejor sí la veo, sé quién es, pero Sí, es que los nombres yo ay, fatal, esa soy influencer que horrible tiene el para eso. pelo como la mitad rojo, la mitad negro. ¿Sabes quién Ah, sí, ya sé quién es, es? ya sé quién es, sí, ¿Cómo sí. se llama? Ay, no me acuerdo. Bueno, Sí, pero sé quién dice. Bueno, ella Sí. que comentó, creo, en un vídeo que su piso lo encontró por un grupo de Facebook. Qué fuerte, Que ¿eh? claro, a mí me parecen cosas menos fiables porque es algo a lo que no estamos acostumbrados aquí, pero allí parece ser que sí que es bastante normal y común. Entonces, pues nada, eso. Ahí quedan todas Sí. las experiencias que nosotros podemos contar. Seguramente habrá más maneras de encontrar casa, alojamiento, host, residencia, como quieras llamarlo, pero Nosotros recomendamos eso, el Airbnb o agencias que sean específicas para extranjeros. efectivamente. Bueno, y pues nosotros tuvimos la suerte de que nuestra universidad nos ofrecía residencia, tenía residencia para estudiantes de intercambio. Haciendo la propia matrícula en la página de la Universidad de Corea nos permitía seleccionar la residencia. Entonces, pues, guay. Lo que pasa es que estábamos un poco rayados porque no sabíamos 100% si nos iban a dar la plaza en la residencia o no. Porque hay Exactamente. 150, me suena que había. 150 plazas, sí. Más o Sí. menos, sí. La cosa es que, claro, o sea, nosotros estábamos rayados por eso, pero es que no ponía en ningún documento si nosotros teníamos plaza adjudicada automáticamente Exacto. o no. Y resulta que sí. Que si nos habían dado nuestra plaza como estudiantes internacionales, teníamos plaza asegurada. Sí, de hecho, luego, no sé dónde, encontramos un documento que venía con los nombres de la gente que estaba metida. Lo subieron Sí, ellos. sí, sí. Era un Excel que Y crearon. había 120, en plan, que Sí, estábamos sobraron dentro. plazas. De hecho, en mi habitación, que fuimos de los últimos en llegar, entonces mi habitación se quedó bastante más tiempo libre. Y luego nos metieron a gente que venía a estudiar máster, que le correspondía a otra residencia, pero no quedaban plaza en esa residencia y lo metieron en la nuestra. Sí, porque allí... Ay, perdón. No, eso que me suena que en nuestra universidad había 3 residencias diferentes, ¿no? 3 o 4. Sí, había la nuestra de estudiantes internacionales tipo estudiantes de intercambio, perdón. exchange, Luego había otra de estudiantes internacionales, o sea, para gente de fuera, pero que fuese a hacer todo su grado o posgrado allí. Y era el Happy Dorm. sí, Había uno que se llamaba así, ¿no? Happy sí, Dorm. creo que sí. Qué Y risa. luego ya por último en la residencia de estudiantes de la propia Sejong, Sí, de para estudiantes coreanos o estudiantes que son de otros países pero van a estudiar todos los 4 años allí, ¿no? No, esa es la de internacional. ¿Esa es la que acabo de internacional? decir. Ah, vale, No me vale. escucha, chicas. Sí, te escucho, pero no sabía si esos estudiantes iban a una o a otra. Sí, sí, Bueno, hasta vale. donde yo se vaya. Vale, Luego vale. ya te digo, yo creo que también como que cuentan con más plazas de la cuenta por eso, porque si a lo mejor falta una habitación en una residencia, pues van moviendo un poco a los estudiantes según sus necesidades y ya está. Luego... Bueno, yo tengo aquí apuntado cuánto nos costó, por si sí. a alguien le interesa. Las habitaciones de las chicas son de 3 camas, ¿vale? Y cuesta 238.000 wones al mes. Y yo estuve calculando y viendo lo que me costó y fueron 730 euros 4 meses, ¿vale? Que está muy, muy bien. Muy bien. Y para los chicos era 195.000 wones en plan por mes. Pero no sé cuánto te salió a ti. Me acuerdo que fueron como, si a ti fueron 730, a mí serían 620, 630, algo así. No mucha diferencia al final, pero... Lo malo era que teníamos que sacar el dinero en efectivo e ir a pagarlo al banco. Sí. No podíamos pagarlo a lo mejor con la cuenta, bueno, porque no teníamos cuenta bancaria coreana. Porque a lo mejor así sí podíamos pagarlo, pero bueno. Que eso lo adelantamos aquí, no hace falta. Si vas a estudiar un año, no hace falta que falta. tengas una cuenta. Nosotros fuimos con la Revolut. Con la Revolut N26 yo tenía también, Sí, pero tú vaya también, que con la pero- Revolut solo va de sobra. O sea, te falla en algunos cajeros, eso es verdad. Que nosotros a veces sí que teníamos que pagar uno y otro, Es verdad. pero te fallaba rara vez. Entonces, si Revolut nos quiere patrocinar, estamos dispuestos a ello. Estamos totalmente dispuestos. Y bueno, para que nos dejaran entrar a la Resi, tuvimos que hacer unas pruebas médicas, ¿vale? Allí en Corea,
que eran de tuberculosis y hepatitis B, ¿vale? Era obligatorio. Es que tuvimos que hacerlo y ya. Por sacar Fueron dinero, unos... supongo. El primer cuatri fueron unos 40-50 euros en una clínica que nos recomendaron de la uni que estaba cerca y tal. Y luego el segundo cuatri nos enteramos de que en la propia universidad se podían hacer las pruebas y nos salieron gratis o muy poco. Muy barato. Y fue como... No, pero ahí creo que era porque ya teníamos el seguro activo. O el Alien. El ¿no? seguro nacional, sí. Puede Creo, ser, puede no ser, lo sé. no sé. Que Pero también bueno. te digo, vaya putada, porque no habíamos ni salido del país, en plan... O sea, sí habíamos salido, pero habíamos salido estando dentro de la resi, en plan, no cuando nos habían echado, sino... en fin, que no tiene mucho sentido eso que hicieron, No, porque eso, no habíamos salido del país prácticamente, pero vaya, no. ¿Para qué quieren otra vez las pruebas si es que no...? En fin, bueno. por sacar dinero, pero vaya. Sí. Nada, luego en cuanto a las instalaciones de la residencia, pues bastante bien, porque los precios que hemos dicho incluían todo, en plan calefacción muy necesaria en Corea, agua, electricidad, internet, que la verdad todo bastante decente. Sí. Luego ya os decimos que las camas, lo hablamos en el programa Increíble. anterior. De verdad, es que yo dormía allí de bien. Sí, las mejores camas del mundo. Increíble. Y nada, tiene cada uno su armario, su espacio donde guarda sus cosas, su escritorio. Estaba No- bastante bien. Sí, o sea, es una experiencia que para vivir a lo mejor un año, durante un semestre, 2, recomiendo. Más de eso no, porque No. al menos yo soy una persona que sí que necesito mucho mi espacio y mi intimidad. Sí, yo igual. O sea, a mí me ha gustado la experiencia, pero no la repetiría. Exactamente. O sea, como una experiencia única en la vida, guay. Total. Más no. Luego también tienen como un un dispensador de agua, ¿vale? Porque allí el agua, bueno, hay mucha controversia. Hay gente que dice que se puede beber la del grifo y otra gente que dice que no. Ya. Yo desde que se caía el pelo usando la... Eso iba a decir yo, que teníamos que comprar filtros de vitamina C en el Daiso Mm. para ponérselo a la ducha para que no se nos cayese el Eso es pelo. heavy. Pero eso en todo Mejor. Seúl, no por la... Sí, sí, porque sí, fuese eso la en residencia. el agua en general. El agua en de, Seúl, si no, no se sé cae el si en pelo. Seúl, en toda Corea del Sur, no sé, pero bueno. Un poco what the fuck, Sí. pero vaya, ahí está. Bueno, y teníamos 2 cocinas. La residencia eran 2 plantas. La 13ª, lo he dicho bien, ¿no? Sí. Y 14ª planta de un edificio. La Que 13 y la 14, vistas, vaya. las vistas increíbles. Claro, tía, veía esto Seúl. O sea, los días que nevaba era súper bonito, la verdad. Sí, Era muy, muy guay. Súper bonito. Además, el típico paisaje así como con muchos edificios. Yo tengo unas fotos desde mi cama, desde cuando dormía en la litera de arriba, Sí. chulísima. También las pondremos en, Qué guay. Yo en tengo de Instagram. amaneceres de... súper bonito. Es que es súper bonito. ¿eh? Y... Y no sé qué iba a decir. Eso, Sí, que luego- teníamos 2 cocinas. Claro, teníamos 2 cocinas. Que bueno, Que un poco... bueno, había 3 fuegos en cada cocina y siendo pues 100 y pico estudiantes, Solía estar puerco, de solía hecho estar se puerco. pusieron Los algunas... carteles. Se pusieron como... Una vez llenaron la cocina de POSIT, ¿vale? Escrito, recoged vuestra mierda, cerdos. Cerdos. Literalmente así en todos los idiomas de la gente que había en Sí. la residencia. Nosotros Sí. buscamos a ver si estaba el español y estaba literalmente así escrito. O sea, Mm. estaba en tailandés, en vietnamita, en todos los idiomas, yo creo, en un montón de prácticamente. idiomas porque había allí como 15 POSIT Sí, sí, había muchísimo. de jajas. Y yo, he de decir, yo en el segundo cuatrimestre tenía la habitación justo al lado de la cocina, ¿vale? Y de las 2 cocinas, en la cocina de la planta 13 había unas mesas para sentarse y la de arriba no, ¿vale? Entonces, claro, toda la gente venía a sentarse ahí. Y había un grupo de franceses muy Dijo la ruidoso, nacionalidad. muy ruidoso y muy sucio. Y claro, mi compañera Amaya, un besito, y yo estábamos hasta el... Lo voy a decir así. Pondré un pitido, yo creo. Ponlo. Vale, perdón. En plan, es que molestaba muchísimo. Perdón, es que lo tenía que decir, ya está. Perdón, seguimos, ya está. Nada, yo eso no lo experimenté. Además, que uno teniendo- de mis compañeros de habitación era francés y he de decir rompiendo una No, lanza es a que su era favor. Un grupo en concreto de los O sea, pero franceses. el No eran grupo- todos. Era Era el grupo un- de mi compi. Lo que pasa es que mi No, compi pero tu luego en compi no era. solitario no hacía mucho No, rollo. no, era un grupo en concreto. Pero vaya, que tampoco voy a defenderle yo aquí a muerte, que nos llevábamos bien, pero ya. Ya, bueno. Y luego, ¿qué más quería decir yo de las instalaciones? Eso, que vivíamos dentro del campo, era en un edificio, literalmente dábamos alguna clase en ese mismo edificio. O sea, yo había días que me bajaba en pijama, me ponía Yo una chaqueta y me bajaba en pijama. Yo Las bajaba mejores con las clases del chanclas. mundo.
Que de eso ya hablaremos en otro episodio también, pero la gente para ir a la universidad allí, a mí eso me encanta, porque va literalmente cada uno como quiere. O sea, va gente en chándal, va gente de Sí. traje y va gente en pijama, literal. Total. Yo Fantasía. más de una vez bajé en pijama a comprar al Convini. Sí, Tanto al de total. dentro de nuestro edificio como a uno que Al había de en el campo. fuera. Y me la pelaba. Sí. Y nada, eso que para comer, de todas formas, en Corea es muy común ir fuera, en la calle, porque te termina saliendo más barato. Y teníamos los comedores allí cerca, o sea que está muy bien. El tema de la residencia está muy bien, yo creo que aplicable a cualquier residencia universitaria en Corea del Sur. Ujú. Así que nada, luego la convivencia. Pues bueno, mira, hablando de la convivencia, yo creo que Venga, es el suelta momento tú de la ir tuya, con vale. las preguntitas de la semana. Vale. Pensaba que ibas a soltar... Sí, eso voy ahora. Vale. Que volvemos a insistir de que nos podéis preguntar cositas ya de por sí, cuando queráis, en cualquiera de nuestras redes, o si no, pues publicaremos nosotros algún post para incitar a que haya preguntas. Y esta semana, pues tengo aquí alguna interesante, Cuéntanos. como por ejemplo, ¿todo el mundo entra en la residencia si te vas de Erasmus, Irene? Pues en esta residencia, sí. Efectivamente. Por lo menos desde la Universidad de Málaga. Tenemos que recordar. Depende de las universidades. Sí. Por ejemplo, la nuestra sí, de la Incheon National University también nos También. dijeron que viniendo de nuestra universidad Además, teníamos plaza asegurada. Hay muchas plazas desde la Universidad de Málaga, la de Incho. Y la Incheon creo que había convenio nivel que no tenías que pagar residencia o algo así, como que venía en el convenio ya incluido. Exacto, porque porque te daban daban... menos beca. Exacto. En plan, una barbaridad, eso es cositas que hay que mirar. Sí. Pero luego sí que hay algunas universidades en las que no, en plan, en las que es por sorteo, ¿vale? Hay algunas plazas que van adjudicadas directamente a estudiantes de intercambio, porque son estudiantes de intercambio que tienen que pagar para irse de intercambio. No es el caso de España, entonces nosotros somos la última mierda. Y nos toca esperar a ver si nos toca por sorteo alguna de las que sobran, como fue el caso de nuestra querida amiga Mireia, un beso para ti, guapa, que ella fue a Korea University y allí pues pasaba eso, no es segura tu plaza, entonces ella se tuvo que buscar algo aparte, que Sí. ella sí que se lo buscó por Airbnb y pudo estar como 4 o 5 meses en el mismo Airbnb. Así que eso, para que sepáis que también se pueden estas largas estancias. Y luego otra preguntita interesante para responder. ¿Cómo es la convivencia con las personas de otros países que no conoces de nada? Pues, a ver. Hay de todo. Sí, yo he tenido la suerte de que los 2 cuatrimestres he compartido habitación con una española, en plan, y con amigas. Y luego la otra compañera era vietnamita, que por mi experiencia, pues muy buena. A mí también le mando un saludo. Ming, I love you. Muy mona ella. Sí. A ver, Así que yo bien. Yo por lo menos bien. yo he tenido de todo. Yo he de decir que el primer cuatri sí fue un poco más cuadro, porque claro, el primer cuatri nosotros llegamos más tarde. Entonces yo estaba en la residencia, o sea, en mi habitación con una sola persona, Ilias, me acuerdo todavía, era majísimo. Y No sabía el nombre. sí, Me pues, acabo de enterar. sí. Y nada, era un chico de Uzbekistán. Ujú. Y no daba rollo, la verdad es que no daba rollo. Ahí yo nos llevábamos súper bien porque estábamos cada uno en nuestra bola todo el día y genial. Pero luego llegaron 2 más. Cuando ya llevamos como un mes, entonces claro, estábamos ya sentados nosotros living la vida, una habitación de 4 para 2, imagínate. Que en vuestra habitación había sofá, ¿no? Así Sí. pequeño inciso. Qué Sí. guay. Sofá el cual no se usaba, pero vaya. Bueno. Y nada, básicamente eso fue un poco cuadro cuando llegaron otras personas. Y a ver, las otras personas pues eran un poco sucias, les costaba ducharse, entonces a veces ¿No vas a había decir el olores país? raros. Sí, yo lo digo, a mí me da igual. Ah, Otro vale. también era de Uzbekistán. ¿He dicho Uzbekistán al principio? Sí. Es que no eran de Uzbekistán, era de Kazajistán, que siempre me lío, perdón. Mm. Eran los dos de Kazajistán, en plan, el primero que ese es genial y el otro también, que ese, bueno, pues sin más, era el rollo el de Kazajistán, pero luego tuve un compañero, digo, bueno, porque no voy a decir la nacionalidad, Hombre. era de Egipto y él era un guarro, tío. O sea, yo no digo que todos los de Egipto sean guarros, evidentemente, yo simplemente estoy diciendo las nacionalidades por decirlas, pero tío, es que era un guarro, y es que aparte de ser un guarro, yo respeto todas las religiones, ¿vale? Yo soy Vale. ateo, pero respeto todas las religiones. Pero lo que no veo normal es que tengas la religión que tengas, te pongas a las 4 de la mañana Ujú. en un altavoz una oración, te pongas el flash
y te ponga a rezar en mitad de la Guau. habitación. Es que a lo mejor la universidad La debería... universidad tiene ¿Tiene? salas de Y rezo. entonces, Sí, en plan, de hecho me acuerdo que tenía una sala en plan concretamente para las personas, ¿cómo se dice? Islámicas. Para el Islam, para las personas Sí. practicantes del Islam, tenía una ¿cómo es se que, llama? es que no, No sé, no no sé, sé cómo pero se llama la sala. había una sala Yo para es que de rezar. cosas de rezo y religiones no Sí, entiendo, pero nada. me suena a ver algún cartero o algo, ¿no? Lo tenía, A lo lo mejor no tenía. estaba en el mismo edificio Pero de la estaba Resi, cerca. pero... En plan, que yo de verdad lo respeto a full cada uno allá con Mm. sus cosas. Pero, amigo, no lo haga a las 4 de la mañana cuando estoy durmiendo y me pongo un altavoz a todo volumen, que es que encima se la peló, menos mal que fue solo una vez. Yo no sé si fue por algo especial de su religión o qué, pero me dejó bastante en shock, la verdad. Ujú. Y luego ya en el segundo cuatri, pues me tocó con dos de Países Bajos, Holanda, y un francés, entonces pues al final europeo es más conocido, Sí. claro. Y sí que es verdad que había un desorden de la hostia en mi habitación, porque al final son 4 personas, pero eran mucho más limpios y todo mejor, en plan, porque también había más buen rollo con ellos, salíamos también con ellos y tal. Ujú. Nos llevamos muy bien con ellos. Y nada, Sí, es pues verdad. por esa parte genial. Depende muchísimo de la suerte que Sí. tengas. Pero vaya, que no sea algo que os eche para atrás si os tenéis que ir a una experiencia de este tipo. Voy a ver cuánto llevamos, porque no veas, ya 35 vamos minutos bien, cascando, vamos como nos bien. gusta. Sí, sí. Y bueno, y vamos a contar algunas cositas, Vamos ¿no? a contar algunas cositas. Bueno, había un gimnasio. Vamos a empezar por el principio de esta anécdota. Ah, vale, sí, ¿Vale? había gimnasio en realidad, digo que... En el campus había un gimnasio. ¿Qué pasa? Que este gimnasio, yo creo que era de la edad medieval, porque No estaba tan mal, son unas sí, quejicas. no, sí estaba bastante mal. No Bueno, estaba unas tan mal. máquinas Encima de... era gratis, que no sé qué gen. Bueno, eso es verdad, pero no había música. Era una sala chiquitísima. Sí La había máquina... música, No había música, Guillermo. Ah, yo es que iba con casco. Una luz feísima. Las máquinas del año 2000. Era gratis. Bueno, que no nos motivaba a ir al gimnasio. Era gratis, en plan... Bueno, pero no íbamos. Yo sí, yo iba algo más, ¿eh? Bueno, es verdad, Yo fui algo tú más. fuiste algo más, pero tampoco no íbamos. Entonces un día dijimos de ir al gimnasio juntos con Alba, ¿vale? Ya conocería a Alba. Sí, ya la estamos comentando, bueno. Entonces eso. ¿Qué pasa? Que Guille y yo estábamos muy vagos ese día, pero nivel que no- muy, muy vago. Entonces dijimos, Guille, ¿qué hacemos? Porque si le decimos a Alba que no vamos a ir, nos va a matar. Porque hemos estado diciéndole que sí, que vamos a ir, que sí, que sí. Bueno, que no nos salía de... que no. Total, que dijimos, vamos a gastarle una broma. Vamos a decirle que me he caído por las escaleras. ¿Qué me parece? ¿Por qué no? Vamos a mandarle una foto con la prueba de que me he caído por las escaleras y vamos a fingir que hemos ido a la enfermería. Pequeño inciso. Que no puede decir que... Vivíamos en una planta 13, 14. Evidentemente había ascensor. Lo que pasa es que para ir de una planta a la otra para vernos, íbamos por las escaleras que tardábamos mucho menos. Bueno, pues nada, termino yo porque se ve que mi colega no puede. Es que me estoy acordando. Bueno, pues Pero- Irene se puso... Esto tenéis que verlo en YouTube, ¿vale? Irene se puso en un momento... Uy, me acerca el micro. Se puso en un momento en la escalera Hostia. con la pierna metida por las vallas de la escalera, en plan así, ¿vale? Cosa que Subiremos la foto. subiremos la foto. Y Alba se lo creyó. En plan, No, Alba al principio estaba en plan, me estáis engañando, en es plan, una what the broma. fuck. Ya, pero claro, luego se nos compincharon nuestra amiga Sara, por ahí nos dejó una radiografía de su mandíbula, en plan de los dientes. Cero Pero porque sentido. dijimos que me había hecho... Le dijimos lo que se había dado una hostia en la cara y que me había hecho daño en la mandíbula. y que le habían hecho una radiografía. Y claro, como teníamos esa radiografía, pues se la pasamos a Alba. En plan de, tía, que le han hecho una radiografía. Claro, y todo. Alba que no, que estáis de coña, no sé qué. Y luego Alicia, por el grupo, que teníamos allí todos los de la Resi, que éramos bastante españoles en la Resi, pues Sí. también empezó a decir, tía, Alba, ¿has visto a Irene y Guille que iban para Para la enfermería. la enfermería tal, no sé Que le qué? mandamos una foto de yo como apoyada en tu hombro. Y tú... Literalmente estábamos en la planta, en su planta. Sí, cogimos una, en plan, la pared blanca y dijimos que era... y La empezamos a enfermera. decir, qué guapo el enfermero, no sé qué.
Bueno, total. Irene y yo nos escondimos en el cuarto de las lavadoras a ver si Alba salía de la habitación o algo. Y se la peló. Se le daba igual. Nosotros pensábamos que iba a venir a ver cómo estaba Irene, pero no. Total, que Se la peló. se la peló. Total, que al rato, pues fuimos nosotras, porque yo compartía cuarto con Alba en el primer cuatri, entonces ya, pues fuimos a la habitación y yo iba medio cojeando y con la mano así, tocándome la mandíbula para... Yo me estaba descojonando, no sé cómo no se dio cuenta al Porque no principio. llevaba la mascarilla puesta. Sí, llevábamos la mascarilla, Vale. pero yo me estaba... Y eso, y yo así, y Alba preguntando, ¿estás bien? No sé qué, y Guille y yo siguiendo con la broma. Pero es que yo estaba grabando con el móvil, ¿vale? Es que no sé cómo no se dio cuenta. O Yo sea, si tampoco. me da permiso, subiré algún fragmento también Vale. de su reacción. Y ya le dijimos que no, que es broma. Fue increíble. Se enfadó. Ya. En el momento le molestó, Se normal. enfadó, porque es que... Pero fue una broma súper currada, la verdad. Fue increíble, y la fue verdad. Bastante anecdótico. Joder, y tanto. Qué risa, ¿eh? Fue chulísimo. Fue O sea, chulísimo. fue chulísimo. A ver, chulísimo. Yo me meé. Es Me que... meaba vivo porque no entendía nada. Porque es que encima la foto, es que cuando veis la foto de Irene con la pierna Es metida que entre ¿cómo los te vas a creer que me he barrotes, caído? en fin. Bueno, Eh, y más luego- cosas graciosas, pues... De la universidad, o sea, de la residencia, los simulacros. En plan, allí se Bueno. toman los simulacros muy en serio. O sea, ellos. Yo, por ejemplo, salí en el primero, en el del segundo cuatro y dije, mira, paso. Sí, es verdad. Pero el primero, tía, como que ponían humo por los pasillos Sí, sí. y cerraban unos portones. Además olía a humo. Sí, sí, y cerraban unos portones en los pasillos de la residencia, que creo que también tendremos foto de eso. No sé, todo lo que vídeo, tengamos os sí, puede pasaré. O sea, os pasaré, ¿sabes? Uno por uno. No, lo subiremos a Instagram, subiremos. pero era como, ¿qué cojones? O sea, portones cortando los pasillos, Sí, como sí, sí. súper bien preparados para un incendio. Y la alarma Y sonando luego, súper fuerte. recalcar que tenían un mini extintor en cada puerta de cada habitación. Que eso era algo Sí, como es verdad. que era como, what the fuck. Muy- Hablando de eso, en Corea, me acuerdo ahora, en Corea es bastante normal que te dejen los paquetes en la puerta, en plan, literalmente. Había muchas veces paquetes en las puertas de las habitaciones Literal, y nadie se lo y llevó. nadie se lo lleva. No. Me he acordado de que el hombre que repartía los paquetes los subía en el ascensor y cada vez que llegaba a una planta los tiraba así, los tiraba, que eso yo no sé cómo no se rompían las cosas. Que no te pidas cosas frágiles. No, desde luego que no. En plan, Bueno, luego, otro dato curioso. A las asiáticas están completamente idas de la cabeza, ¿vale? Se compraban mucho. a lo mejor 20, 30, 40 álbums de O K-pop, ¿vale? incluso más. Que para que os hagáis una idea, cada uno de ellos pues, puede costar... Allí son algo más baratos, pueden costar 15 euros barra dólares. Entre 10 y 20. Depende de cada uno, pero sí. Eso, la media. Sí. Cajas llenas, ¿vale? Se quedan una unidad de álbum, porque para que no lo sepa, los álbumes pues traen el disco, el CD, suelen traer un álbum de fotos, suelen traer algunas pegatinas y tal, y una photocard, ¿vale? Que una photocard básicamente es como un cromo exclusivo. Un cromo. Es que es literalmente eso, Sí, para sí. la gente que no esté Una metida en el mundo. estampita Sí, de- literalmente un cromo de un idol, ¿vale? De uno de los del grupo. Entonces, la gente, la gente que tiene dinero, Las fans locas, se compran como 20 o 30 para conseguir todos los cromos, digamos, de una Sí. colección, ¿vale? Y Porque aparte- de cada álbum puede haber como 3 versiones, 2, 3 versiones, y cada versión puede tener como, Pues, depende de los depende. miembros del grupo, pero unas 10, Sí. porque puede haber 2 distintas, bueno, en plan, entre Depende. 5 y 10, depende del grupo. Y aparte, en algunos álbumes vienen como códigos para que tú puedas hacer llamadas con los idols, ¿me suena? Ah, eso no O lo algo sé. así, o para meetings, o... Yo creo que era más por eso que por las photocards. Me suena, vaya. Yo no lo sé. Pero bueno, que hemos conseguido un montón de álbumes gratis porque los dejaban en la basura de la Resi, un montón de cajas, un montón de álbumes de grupos que medio nos gustaban. Bueno, algunos no, algunos ni los conocíamos. Están fatal. Yo tengo los del tío Juan, que no sé todavía a día de hoy quiénes son, la verdad, y tengo como 2 o 3, pero bueno. Hostia, que a mí me han tocado 150 euros en un rasca. Sí, hombre. Sí, hombre. A ver. Qué risa. Es que, perdón, que cogí el móvil, pero es que el otro día dijo, me han tocado 75 euros en un rasca. Y dice, estoy en racha. Y le acabo de tocar 150 euros a la tía, le voy a decir que me va a regalar. Bueno, sí que Hombre. perdón. Nada, eso, que hemos conseguido álbum. Yo conseguí álbum de BTS, también he conseguido de TXT.
De uno de Stray Kids que me diste tú de Navidad. En Qué fin, chulo. sí, que pillaba álbum Sí, allí yo por me la traigo- cara, gratis, sin la estampita, sin la photocard, que Hombre, es, pero álbum. es parte guay, bastante guay, pero sí, al final es álbum. Sí, yo me traigo como 10 gratis desde Corea. O sea, Luego, otra cosa, en plan, que fue súper random, un momento súper random, el animatrónico loco ese. Uy. Tío, un día salieron al Qué pasillo y fuerte. dijeron, porque hay un maniquí con una careta de zorro además- en el pasillo. Al fondo del pasillo, ¿sabes? Que como te Como- giras a mirar... Es que daba mucho Y miedo. los pasillos a veces estaban oscuros y era como, tío, qué cojones. Daba muy mal rollo. Que también si tenemos alguna foto la pondremos, pero en Yo momentos tengo. muy random. O sea, hay cosas random en la residencia. Cosas que aparecen, desaparecen. Luego, Mm. cuando se va todo el mundo, hay un montón de cosas en la basura y los que se quedan los 2 semestres o para el siguiente semestre Bueno, empiezan a robar, o sea, a robar no, a quedarse cosas que le interesan de lo que hay Bueno. en la basura. Alba y yo cogimos la caja de donaciones, nos la llevamos a la habitación, seleccionamos lo que queríamos y luego devolvimos la caja. En plan, a ese nivel. Una Conseguimos sinvergüenza, si me de botes preguntas. de gel para el cuerpo, de champú. Mira, yo no me tuve que comprar más desde febrero. En O sea, plan, increíble. Es que flipa, ¿eh? Es que flipa. Se quedaron un montón de cosas. Sí, sí. En y fin, almohada y de y todo. ya por último, algo gracioso. Bueno, Gracioso a día de hoy, porque en su momento no lo fue. O sea, por último del tema de la semana, quiero decir. Pensábamos que Corea del Norte nos atacaba. a las 6 de la mañana. Que Corea del Norte nos atacaba. Sí. Yo he de decir que me la peló mucho. A mí no, ¿vale? Tío, empieza a sonar el móvil, una alarma del móvil. Vale, de sí. todos los móviles. Eso, una aclaración. Bueno, creo que en España también pasa, pero Ahora si sí. hay una emergencia nacional, pues en todos los móviles salta como un recuadro, como un mensaje y empieza a sonar en plan bastante fuerte y tal. Depende de cómo el nivel de emergencia Claro, del asunto, digamos. Para terremoto había sonado, por Sí. ejemplo, no mucho, pero un poquito. Pero ese día empezó a sonar exageradamente fuerte como nunca Mm. había sonado, ¿vale? Y todos los móviles de la Las residencia. 6 de la mañana, a lo mejor eran. Sí, las 6, eran 6. las 6. Vale, era un día normal entre semana, o sea, había Sí, teníamos clase Mm, a las 10 de la mañana nosotros. Total. Bueno, pues empieza a sonar súper fuerte todos los móviles de mi habitación. Nos levantamos yo y el francés, porque a los otros dos pasaron olímpicamente y yo en plan de, ¿qué cojones? Mm. Pero un sonido súper estridente que mi móvil no tiene tanto volumen, ¿vale? O sea, lo pongo al máximo y no tiene tanto volumen, os lo juro. Bueno, pues traduzco el mensaje porque, claro, está en coreano Mm. y ponen alerta de ataque, no sé qué, no sé cuánto, ve al refugio más cercano y yo, ¿qué? O sea, Sí. entré en pánico de una manera increíble, salí al pasillo, empecé a hablar por el grupo en plan de, tía, ¿estáis despiertas? ¿Qué cojones pasa? Sí, ya estábamos Subió despiertos una casi unidad de toditos. personas. Naroa subió. Las demás, es que se la peló a todo el mundo. Yo no entiendo cómo estaban tan tranquilos. Y el móvil estaba diciendo que Porque- atacaba a Corea del Norte. Tía, porque si me voy a morir ya está, ¿sabes? En plan, lo acepto. No Yo sé. no entendí. En fin, que luego resultó ser una falsa alarma. Llegó el segurata de la residencia y nos dijo, jaja, don't worry, it's a prank, bro. O sea, Que además que los altavoces de la calle también estaba sonando algo, en Sí. plan... pero y la gente andaba súper tranquila, en plan. Claro, yo es que no me levanté ni nada porque como no escuché ruido en el pasillo, dije, ya está. Si la gente no se preocupa, yo no me voy a preocupar. Además, nuestra compañera sabía coreano y había leído el mensaje y no se había levantado, digo, ya está. Una sinvergüenza, si me En preguntan. plan, Allá cada uno con su instinto de supervivencia. seguimos vivos, que es lo importante, ¿no? Bueno, sí, depende del día. Bueno, pues ya En está. fin, bueno, Irene, y hoy para cerrar el programa, ¿qué traemos? Pues hoy traemos un juego maravilloso que se llama Most Likely To. Para quien no sepa inglés. Eso te iba a decir. ¿Quién es más probable que? ¿Qué? Punto. Pregunta. Entonces, pues vamos a jugar un poquito aquí entre nosotros. Seleccionamos así Mm. las preguntas rapidito, como para no pensarlas mucho, pero preguntas que tengan chicha. Sí, Y nada, para pues. que nos conozcáis mejor. y tal. Claro. Sí. Vamos a soltarla y a ver cómo nos peleamos, ¿no, Venga, Irene? venga. Venga, la- una tú, leo- una yo. Venga, yo primero. Dale. ¿Quién es más probable de tener el historial de búsqueda más escandaloso? Yo sé que tú me vas a decir que yo, Sí, yo creo que pero Irene. yo te voy a decir que tú. ¿Por qué? Argumenta tu respuesta. Porque... en verdad creo que No no, tiene tengo... argumentos. no tengo argumento. Porque es que más escandaloso no. Claro, o sea, yo Es puedo que- tener cosas muy randoms. Claro, En plan, exacto. Lo mismo buscas cómo hacer un plato, en plan, cómo cocinar algo, que al segundo después estás buscando cuál es
de este de Genshin que más... Sí, o cuántas patas tiene una oruga. En plan, hay veces que me asaltan preguntas súper random. Te iba a decir que me das esas vibes Sí, de eso es buscar verdad. cosas random de repente, plan... O sea, yo puedo ir por la calle. Uy, que le he pegado un golpe. Yo puedo ir por la calle, veo un insecto y es como, hostia, ¿cuántas patas tendrá este bicho? Y lo busco. y lo en plan, buscas en el sí, momento, ¿no? puede ser, sí. O sea, pero no es escandaloso como tal, porque luego las cosas, no sé, como más... En fin, que está la pestaña de incógnito, todos lo sabemos. Guillermo. Pero si tú tienes pinta de ser más random. Sí, yo random, pero Pero yo más tampoco. escandaloso, no sé. Yo sé que tú me vas a decir a mí, pero no sé por Es qué. verdad podría ser yo, porque yo podría buscar cómo hacer una bomba casera, pero por curiosidad, porque no me voy a poner a hacer una bomba casera. Automáticamente te están buscando en Estados Unidos, en todos los países. Ya, pero sí Próximo puede. terrorista. Vale, estoy de acuerdo, puede que sea yo. Porque yo escandaloso, Ya, es que no. ya. Bueno, Bueno, en fin, quién sabe. hay que dar. Soy Sí, yo, bueno, supongo. venga, sí. ¿Quién es más probable que tenga problemas con la justicia? Esta claramente eres tú. Esta claramente soy Eres yo. tú, y además sin quererlo. Eso te iba a decir. Además, a mí me pasaría algo, yo haría algo que no sabría que me puede meter en la cárcel. Sí. En plan, lo haría sin saberlo. Y yo acabaría en la cárcel y sería como, ¿Por qué? ¿por qué ha pasado esto? En plan, es una tontería. Sí. Es que además tiene que ser por una tontería, ¿sabes? No, Es no por que- algo gordo, sino por algo en plan, no sé. No, todavía no tengo el carnet del coche, pero he dejado mal aparcado el coche y eso ha desencadenado un accidente, ¿sabes? Algo así. Sí, pues es que sí, es que te pega un montón. O sea que ojalá nunca pase. No, ojalá que no. Pero le pega, la verdad que sí. Sí. Yo también lo creo, ¿eh? Y algún día yo estoy segura de que me va a pasar algo así. Espero que no sea pronto, Esperemos. la verdad. El otro día me dijo Lu, estoy orgullosa del poco agua que has bebido para todo lo que has hablado. Y yo en plan de, tía, ya te vale. Es que mi amigo se mete mucho conmigo porque bebo mucha agua. Bebes mucha agua, pero no Tía. creo que sea una razón para... Meterse conmigo, ¿verdad? Oye, para que veas, ¿eh? Lucía, para que veas. Bueno, siguiente pregunta. ¿Quién es más probable que sea amante de alguien? Yo Esta es muy what the fuck. Pero yo la tengo clara también. Me va a decir a mí, ¿verdad? Sí. No, o sea, no. Yo voy a decir que sí y además por experiencias previas. No, vamos a ver. Es que, ¿cómo se dice el refrán este de mata uno a un oso y le llaman mata a oso? ¿Es así? Algo así No sé. será. No. Mata gatos, creo que es, ¿no? Yo O mata no sé. perros. Es que me gusta ya lo grande, chicos. En fin, que no. A ver, A ver, yo hay somos capaces de esta, venga. yo hay cosas en mi vida de las que me arrepiento, ¿vale? ¿Sí? Y soy consciente de que he sido cuerno en alguna ocasión que otra. Ah, tú de las Sí. de pareja. Yo he sido cuerno. A mí nunca me han puesto los cuernos. Si no me aguantan más de un mes, ¿cómo me van a poner los cuernos? Ay, qué pena, mi niño. Que los hombres son... Bueno, en fin. Yo soy consciente de que he sido cuerno. Es una experiencia que no volvería a repetir. No por nada, sino porque qué necesidad de hacer que otra persona lo pase mal si tú puedes evitarlo. También diré en mi defensa que en alguna ocasión no lo sabía. Es verdad que Es en que- una concretamente sí, pero en otras ocasiones, bueno, tampoco han sido tantas, por Dios, que estoy No, hombre, sonando aquí no. como que me comí No, pero a media España. Yo no te he dicho que lo haya hecho, sino que tienes como más las probabilidades de que te pase a ti. Oye, hoy no hemos mirado que siga todo grabando. Bueno, confiemos en que siga Confiemos, confiemos. recemos, sí. Que yo creo que serías tú, pero no te enterarías de que eres el amante hasta muy... Es que podría ser ¿Sabes? perfectamente. Qué puto asco. Ojalá que no, ¿eh? Estoy enfadado. Yo también Sí, espero o que sea, no te pase, pero creo que tú tendrías sí, más probabilidades sí, de que te puede- pase así. Puede que yo. Vaya mierda. No. No me ha gustado. Siguiente pregunta. ¿Quién es más probable que se avergüence en un encuentro y saludo? Yo. Yo creo que yo. ¿Sí? Sí. Porque yo creo que tú eres como más desinhibida para eso. ¿Yo? Sí. Que es A mí como me que da te la muchísima pela. vergüenza. En Sí. plan, te lo juro. A mí también porque no sé cómo interactuar con cada persona. O sea, Me pasa. estoy sonando ahora a Géminis, en plan doble cara. No, pero es como... No sé. O sea, yo, por ejemplo, no sé cómo saludar a un hombre heterosexual. A un Pero- hombre pero- heterosexual que no conozco, no sé cómo Yo saludarle. tampoco. Porque es que muchas veces no quiero en plan darle 2 besos. Claro. Es como... Es como, te doy la mano, pero creo que hay código entre... ¡Entre machos! Sí, y yo no sé cómo funciona, en plan...
y me la pela, en plan, dar la mano es como muy frío, no se damos un abrazo, por lo menos, aunque no nos conozcamos. Bueno, ¿Ah, es que un sí? abrazo tampoco, ¿no? No. Yo es que los ¿Verdad, abrazos no? los reservo. Sí, Los no. reservo a gente Sí, muy cercana. sí, más cercana. No, ahí me he aventurado yo. No sé, en plan, decir hola y ya está, ¿sabes? ¿Para qué te voy a dar la mano si no te Claro, a mí conozco? eso era algo que me gustaba de Corea, que no tenías que físicamente saludar Ya. a alguien. En plan, decía, saludabas y ya. Sí, te agachas así un poquito y ya Sí, está. y ya está. Sí, no sé, Sí. es que es algo incómodo. En plan, Sí, y a es verdad que hay mí, veces que conoces a alguien, pero dices, ¿para qué te voy a saludar si va a ser hola, adiós? Y nos vemos cada 2 meses. Pero sí. luego está feo, no sé. No sé. Y en el ámbito Yo, laboral también es como raro, ¿no? En plan, yo yo las pongo la prácticas a excusa veces de que no no... tengo gafas y ya y está. no sabes... Total. Bueno, y ya, por Pues último. los dos entonces, ¿no? Sí. ¿Quién es más probable que acabe con el mundo? Yo creo que los dos, pero por razones diferentes. Sí. Y de formas diferentes. Tú sin querer y yo aposta. Totalmente. O sea, tú lo planificarías y además planificarías para que fuese yo el detonante. Sí. Sí. Hombre, a ver, que rebuscado, ¿no? Pero es que No, mira. hombre, no, pero podría Yo, pasar. sinceramente, si me diesen la opción de acabar con los hombres, con los pantalones pitillos de este Hombre, mundo, yo apoyo eso. y eso fuese acabar con el mundo, yo lo haría. Porque Yo te qué apoyo. cosa más horrorosa. Los hombres y los pantalones pitillos. De verdad, Y ¿eh? punto. En De plan. verdad, ¿eh? Yo te apoyo. Pues ya Si está. empiezas una campaña, yo te apoyo. Sí, hombre, tampoco. No, me da pereza. Pero si se me pusiese fácil, me lo pensaría, ¿eh? Me lo Sí. pensaría. Pues yo creo que lo mismo de antes. Yo lo ocasionaría sin saber cómo. Sí, en plan rollo que va a un laboratorio y hay un virus zombie Claro, apocalíptico. le doy sin querer un codazo, Sí, se cae y ya y está, ya explota el estamos todos. mundo. ¿Quién sobreviviría ante un apocalipsis? Yo creo que sobreviviría más que tú. Yo creo que sí. Por lo mismo, en plan, O porque te caería, en plan, en un no, momento tonto. o sí, yo creo que sobreviviría bastante tiempo, pero luego me moriría estúpidamente. Qué ¿Sabes? lástima. En plan, tendría como muchos golpes de suerte, pero de repente, en plan. De repente se me acabó. Sí, No sé. yo creo En que fin. sí. Bueno, Pues ya ya estaría, está, ¿no? ¿no? Pues ya hemos charlado mucho, ¿no? sí, buen ¿Cuánto rato. llevamos? Casi una hora ya. Joder. Bueno, yo creo que ha sido entretenido. Sí, Hombre. me lo he pasado muy bien. Oye, no veas si la hemos dado a la sin huesos, primo. ¡Vámonos! Cada vez que digo esto me dicen mis amigos del pueblo, no veas cómo te sale la vena del pueblo a veces. Y yo, tío, Aquí su. aquí sí. Bueno, pues recordaros nuestras redes sociales, que podéis seguirnos en TikTok, Instagram y X Twitter, en @cositasconk, y vernos en Spotify, Amazon Music y YouTube los lunes a las 8 de la mañana. En todas las Y en plataformas. todas las bueno, sí, en esas plataformas, también Cositas con K. Y ya está, ¿no? Y nada, que un besazo muy importante que nos sigáis en redes para interactuar más y que os mencionemos aquí en el podcast y Claro, tal, que al claro. final es lo chulo. Y nada, Y que nos vemos subiremos cositas. la semana que viene. Un con más. beso. Ole. Ole.